Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de La Picota en Televisión Extremeña, en el que vamos a repasar los asuntos más importantes de la actualidad. Les vamos a dar cuenta de ellos y después los vamos a pasar por el tamiz de la opinión. Antes, déjenme que les presente a los picoteros que nos van a acompañar en esta tarea de analizar, de diseccionar esa actualidad bajo el tamiz de la opinión. Antonio Vélez, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva temporada. Pues como alguien dijo, decíamos ayer, pero hemos tenido por medio desde ese ayer un tórrido verano, inesperadamente tórrido, tremenda, o sea, cuestión de que evidencia que el cambio climático no es ninguna butad, que parece ser que tiene algo de, ya hablaremos de eso, pero en fin, muchas cosas que hablar, ha habido unas elecciones por medio. Sí, en fin. Muchas cosas. Decíamos que, tal como ha comenzado Antonio Vélez, nunca mejor dicho lo que decíamos ayer, porque has empezado casi como terminaste en la última picota. Domingo Hidalgo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido también a esta nueva temporada, la 11 de La Picota. 11, 11ª. Pues paz y bien para las 11 temporadas y para las próximas 25 que habrá, si Dios quiere. Lo conozcamos o no, pero esto tiene que seguir para adelante porque esta casa es aires de libertad, que es lo que tiene perdida hace tiempo la nación española. Aquí no hay libertad, ni se le espera, ni está ni se le espera. Sigue adelante a pesar de los más de 1000 técnicos y científicos que han firmado un manifiesto a nivel mundial, entre ellos 2 premios Nobel, en contra de la mentira del cambio climático. Efectivamente, alcalde, ha hecho calor este verano. Yo no conozco ningún verano en el que no haya hecho calor, pero si vemos la secuencia de días, efectivamente, hemos tenido algunos días, incluso 5 días seguidos, con más de 40 grados, pero no es menos cierto que hemos tenido más de 25 días del verano en el que no hemos superado ni tan siquiera los 35 grados. Junio ha sido fresquito, hay que decirlo. Hemos tenido un verano, pues como tú los has conocido tanto, alcalde, ¿verdad?, en el que había días que no se puede salir a la calle y otros días que ha hecho fresquito, ¿no? Bueno, vamos a repasar, antes de entrar en el territorio de la opinión, aunque también nos va a servir como material para opinar, lo que ha sido también la jornada informativa de proximidad, porque en la mañana de este jueves se ha celebrado la sesión plenaria de carácter ordinario en el Ayuntamiento de Mérida, en el que, bueno, al margen de los nombramientos de los miembros del Consejo Escolar, de la UNED, del patronato del Festival de Teatro Clásico, puro trámite administrativo, la única atención recayó primero en 2 mociones de 2 formaciones políticas, por Mérida y el grupo mixto formado por Unidas por Mérida, y en ruegos y preguntas, que ha sido muy dilatado y que ha merecido la pena escuchar. Lo vamos a emitir después en repetición de este programa. Empezando por este último de los puntos, la moción que han suscrito independientes, pero que hablaban de lo mismo, tanto por Mérida, el partido de Miguel Valdés y Ángel de las Heras, y de Unidas por Mérida, sobre la situación que se lleva viviendo desde el pasado mes de abril en el Centro de Salud Obispo Paulo, en el Centro de Salud, en el ambulatorio de la zona sur. Estamos, o están, creo que es tu centro de salud, ¿no, Antonio? Sí, sí. Sin ascensor desde el mes de abril. Con un gobierno y con otro han pasado ya varios meses, primero con el Partido Socialista y ahora con el Partido Popular, y la situación no se ha arreglado. Y las personas mayores, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, de movilidad, pues no pueden subir andando los 4 pisos que tiene ese centro de salud, y han de bajar los médicos, los facultativos, a atenderles. Así estamos desde el mes de abril y todavía no se ha arreglado. Esto merece, como decimos, una atención y un reproche que desde la corporación municipal se ha hecho. Por cierto, con los votos a favor de todos los partidos políticos, menos del Partido Popular, porque dice que ya hay un proyecto para instalar unos nuevos elevadores. Proyecto que viene desde el mes de abril también del Partido Socialista, cuando gobernaba, y que dijo lo mismo, que estaban haciendo el trámite administrativo para quitar esos ascensores que daban problemas y poner unos nuevos. Otros asuntos, como digo, lo más destacado vino ya en ruegos y preguntas, como por ejemplo el hecho de que
desde por Mérida se hiciese el ruego de que se arreglasen los pasos de peatones realzados que hay en Mérida. Hay unos cuantos que dañan los coches. Este es el más famoso quizás, el del puente sobre el río Albarregas, cerca del Ferial, en José Fernández López, y que hay, como no vayas muy despacio y si el coche es muy bajito, los bajos del vehículo te lo quedas en ese paso resaltado. Y hay otros 7 u 8 que en Mérida no cumplen la normativa dependiente para que pueda transitarse, que ayude a reducir la velocidad de los vehículos y asegure evidentemente la seguridad, para la redundancia, de los peatones, pero que no sea lesivo para los vehículos, ¿no? Van a tomar nota, ha dicho el alcalde, que van a reparar esa deficiencia que presentan estos pasos de peatones. Y por último también se ha hablado y se ha preguntado sobre el convento de las Concepcionistas, y el regidor emilitense Antonio Rodríguez Osuna ha dicho que precisamente hoy, este jueves, ha entrado en el ayuntamiento el reformado del proyecto del convento de las Concepcionistas, por el que se van a cambiar de lugar las pilastras de la pérgola que va a ir en la zona jardinada detrás del convento. Y es que en el proyecto inicial esas pilastras, cuando han ido a construirlas, a instalarlas, se han encontrado restos arqueológicos. Los técnicos del consorcio, y aún hoy en día están todavía analizándose esos restos arqueológicos por parte de los técnicos del consorcio. Dice que en cuanto acaben esa tarea se reanudarán las obras del convento de las Concepcionistas. Y esto es básicamente la actualidad que hoy les hemos contado en Televisión Extremeña a través de nuestros digitales y que ahora hemos querido repasar aquí en La Picota. No sé si queréis hacer algún apunte a todo lo dicho, Domingo. Alcalde. Antonio. Bueno, son debates propios del ayuntamiento, que podemos tener opinión muy concreta respecto de algunas cuestiones, pero yo creo que tendremos tiempo. Sí es verdad que hay una cuestión que seguramente luego en la parte de a quien corresponda ya hablaremos, ¿no? Pero efectivamente en Mérida el tema arqueológico debe ser siempre un elemento básico, en fin, en cualquier sitio, ¿no? En la zona del Parador o en la zona de Pedro María Plano, que curiosamente ya algunos alertamos en Pedro María Plano, en el encaje con Calderón de la Barca, en lo que era el antiguo corralón aquel que estuvo el carpintero, luego un garaje, aquello, llamémosle un culo, valga la expresión, entre comillas, de un solar de Calderón de la Barca, sobre una calle que se abrió, que era Pedro María Plano, y que en mi opinión no está en el plan general. Se ha construido un edificio, y en ese edificio, en el sótano, bajo el garaje, están unos restos importantes muy constreñidos. Esto es un problema muy grave. Mérida tiene igual que la Junta se inhibió antes de expropiaciones, por ejemplo, en la calle Holguín hubo sus más y sus menos, con el inmenso templo que hay allí. Mérida tiene que jugar ese juego, porque si Mérida tiene un papel importante en el sector de servicios derivado de su realidad monumental, tiene que ampliar los espacios monumentales, lógicamente, tiene que ampliarlos. Y los espacios forales son sagrados, los espacios de los foros, los dos que tenía Mérida. El municipal, en la zona de Pareja o toda esa zona hacia abajo, y el provincial, que estaba en la zona del Parador y con Holguín. Y eso es un tema muy delicado, porque Mérida no puede obviar a ese tema de expropiaciones. Ya se hizo en su momento en la zona de las murallas, de la Angelita, de las Jamones hasta el restaurante de Rivero, en la zona hacia el Puente Romano, y ahí está a la vista. Pero el subsuelo de Mérida es un tesoro, es un cajón de sorpresa, y no se puede obviar. Vale. Domingo. Primero, no sé si algún partido político pues ha hecho constar en acta que el pueblo de Mérida, al que ellos están representando, pues tiene la posibilidad, sobre todo las personas mayores y otras que no pueden ir por la razón que sea, y en cualquier momento, porque se cuelga en la red, tienen la posibilidad de seguir el trecenario. Otro año más, esa ventana de libertad que es esta casa, gracias a ti, gracias a Maima con los servicios técnicos, se está pudiendo retransmitir y queda colgado en la red, y queda colgado en YouTube y en muchos sitios, el trecenario de Mérida, de la mártir Santa Eulalia.
Hubiera estado muy bien quizás que alguno de los grupos políticos del ayuntamiento lo hiciera constar en acta, que por lo menos hay un medio de comunicación que se preocupa de lo que realmente le interesa a la gente, y la mártir Santa Eulalia interesa a la gente con creces. En cuanto al ambulatorio, ese problema ya venía y no se sacó, curiosamente, no se sacó durante la campaña electoral. Qué casualidad que no hayan... Cuando gobernaba el Partido Socialista, era un secreto a voces que los ascensores del centro de salud al Obispo Paulo, al lado de la Plaza de Toros, no funcionaban. Eso es una vergüenza. Vergüenza silenciada por los medios de comunicación. Y ha salido ahora. Lástima. Ahora bien, con ser eso así, también es así que desde el primer momento se le ha dado salida, porque del mismo modo que con los desgraciados divorcios se supone que el interés superior es el de los hijos, aquí también se supone que el interés superior es el de los pacientes, y a los pacientes, con detrimento a la mínima comodidad que deben tener los médicos a la hora de tratar a los pacientes y de pasar consulta, pero lo cierto y verdad es que los pacientes están siendo atendidos a bajos y los médicos bajan. Y a eso hay que agradecérselo a los médicos. Se le está dando salida. Creo que el problema deviene, si queremos, originado por el PSOE, pero no vayamos a buscar culpables, pero originado, gobernando el Partido Socialista, y sin que haya sido denunciado por Antonio Rodríguez, entonces alcalde de Mérida, y ahora también... parece ser que el problema se encuentra en un dinero finalista que tiene que haber para eso, una cuestión siempre leguleya y quizás problema de tramitar y de hacer las gestiones. En cuanto al reformado de las concesionistas, ya tenemos más dinero de gasto. Reformado significa incremento del coste de esa obra, seguro, pero seguro. Por último, me ha parecido oírte, director, que en los pasos elevados, esos pasos no cumplen la normativa, no la cumplen. Y yo me pregunto, ¿de qué sirve el ejército de técnicos municipales y de la Junta de Extremadura que tienen que fiscalizar cómo se ejecutan las obras para que al paso de los años las obras que se hicieron, que se supone que le dieron el visto bueno, se supone que se firmó el certificado de obra, de ejecución de obra, y que se había hecho conforme a proyecto, y que se cumple la normativa ahora, años después, dicen que no se cumple la normativa? Antonio Rodríguez Osuna, Antonio Rodríguez, tú eres el responsable de que esté pasando esto, porque no tiene sentido. O sea, ahora no se cumple la normativa. Y entonces, ¿para qué se fiscaliza? Yo creo que aquí cada vez más, Antonio Rodríguez lo que está haciendo es echar balones fuera y no sabe digerir lo que es una tercera mayoría absoluta. Por cierto, perdona, Domingo, lo de los ascensores sí lo dimos nosotros. En mayo, en junio fue, creo, lo dimos con noticia tanto en la... Sí, pero no en abril. Quiero decir, no, si no te lo he hecho en cara. Si es que lo que se ha mantenido esto es en el congelador. Congelador. Digo que lo dimos porque yo me enteré contigo. Claro. Gracias a un médico. Correcto. Pero lo que te comento, director, es que se han cuidado muy mucho los gabinetes de comunicación y casualmente los medios de comunicación generalistas no se han enterado. Porque claro, tienen tantas cosas que hacer que no se enteran de que en el ambulatorio de Mérida, el más antiguo, el que lleva funcionando toda la vida, pues los ascensores no funcionaban. Antonio. Bueno, hemos tocado un tema muy importante y los pilares en un territorio, en una cabecera, como es Mérida, no solamente comarcal, sino regional, son fundamentales. Y esos pilares, me parece muy bien lo cotidiano, es muy importante, pero lo trascendente, en el nuevo papel que tiene Mérida. Mérida tiene un nuevo papel geopolítico, que a nadie se lo olvide. Mérida es la capital de un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados. Por ejemplo, lo del tema del ambulatorio, hay que resolverlo cuanto antes. Punto. Eso es urgente, eso es obligatorio. Pero hay una cuestión que a mí me preocupa tanto o más, y lo voy a decir porque es un tema transversal. Le interesa a la derecha, a la izquierda, a todo el mundo, a los ciudadanos.
de una ciudad que tiene 60.000 habitantes de derecho y puede tener 5, 6 o 7.000 más de hecho. Población flotante que no está empadronada. Bien. O que viene y que va y se queda, etcétera, etcétera. Y es el tema. El hospital, cuando se abre, año 83, 82, 83, 82 creo que fue, corresponde a una ciudad y su espacio que tenía, Mérida tenía 42.000 habitantes entonces. Hoy tiene 60.000, pero Almendralejo ha subido. El espacio de Mérida en un radio tipo que el que hace Badajoz con Montijo, pongamos por caso, innecesariamente, Mérida tiene más habitantes de ámbito respecto de territorialmente hablando que Badajoz. Consecuentemente con ello es urgente, inmediato, obligado plantear la ampliación del hospital de Mérida. Con el mismo rango universitario que tiene Cáceres Badajoz, es verdad que hay aquí, hay médicos internistas residentes, pero más notoriedad de un edificio singular, de un gran hospital, pero que tiene que ser ampliado fortísimamente, en orden a que su espacio de funcionalidad, de logística, ha subido tremendamente, tanto en su área de Almendralejo, de Montijo, de Mérida, tremendamente. Es decir, es una realidad. Y lo dicen los médicos también, no lo digo yo, lo dice Antonio Vélez, es alcalde de Mérida, lo dicen los médicos también. Ese hospital necesita ser ampliado, porque eso entra en el juego geopolítico de una ciudad en orden a su crecimiento hecho, realizado y previsto. Y luego hay otras cuestiones que efectivamente vienen muy puntuales, ya que domingo entran otras cuestiones. Hay otras cuestiones muy puntuales y yo las voy a referir. Me sorprende desde que dejamos este programa antes del largo estío, hasta ahora se han rayado una serie de circulaciones, Puente Romano, Puente Fernández Casado, con 30 el carril lento, con 50 el exterior. No lo respeta ni San Pedro bendito. El otro día me adelantó no me acuerdo hasta de la matrícula, no la voy a decir, tengo por ahí apuntada, como salvajemente. En el Puente Fernández Casado pasan como salvajes. Es decir, hay que controlar eso y multar. ¿Por qué? Pues porque cuando tenemos un fallo se nos multa y ese es el juego. Pero en el juego de unos carriles que son excesivamente lentos y que obliguen a ir a esa velocidad, que en este caso concreto está hablando de 30 por hora, no digo la calle Fernández López, un desastre. Un desastre. Eso, lógicamente, no es culpa de la Administración. La Administración puede multar, pero los ciudadanos tienen que ser responsables en los comportamientos sociales que no están haciendo, muchos de ellos. Bueno, vamos a otros asuntos rápidamente. Vamos a saltar del escenario local al regional porque hay noticias importantes en torno a la comparecencia que ayer realizó el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, en el que señaló ante los medios de comunicación que el gobierno autonómico no tiene previsto recortar las subvenciones que reciben la patronal y los sindicatos, algo que este signo que tienen el primero en esta mesa, que es Javier Bravo Arrobas, que es el diputado de Vox, dice que no es así o no debe ser así porque forma parte del acuerdo de gobierno firmado entre su formación y el Partido Popular. Concretamente alude al punto número 55, en el que dicen que ha de producirse recortes en las asignaciones tanto a la patronal como a los sindicatos. Algo que, como digo, de momento el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital ha negado. Domingo. No. En primer lugar, yo creo que los acuerdos están para cumplirse. Ahora bien, que es curioso cómo no solamente aquí, ¿no? O sea, se quiere considerar como una anomalía política y democrática que el Partido Popular y Vox puedan haber llegado a unos determinados acuerdos. En el cumplimiento de esos acuerdos, hombre, pues siempre hay sus fricciones, sus choques. Yo no le veo mayor importancia. La importancia que sí veo es que, bueno, y se está demostrando cómo en Castilla-León el gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox pues está haciendo subir como la espuma a esa región después de tantos años, ¿no? Entonces, estoy totalmente convencido de que por sí mismo no es malo el pacto. De hecho, el Partido Popular está gobernando gracias a ese pacto. Ahora,
con lo que no estoy de acuerdo, para nada, es que se esté demonizando a Vox un día sí y otro también. Vox no existe sino para algo negativo. Aquí, en esta nación, se valora más al terrorista Otegi, condenado por terrorismo, que a Ortega Lara. Aquí se valora mucho más a un partido que defienda a los terroristas y ha defendido el terrorismo, que es Bildu, más que a Vox. Contra Vox todo vale. Entonces, aquí se enaltece. Si esto no tiene la mayor importancia, ya se arreglará ese problema y se tendrá que arreglar. Y yo ya desde aquí invito a la presidenta de la Junta de Extremadura a que se quite de sus obsesiones la que tiene contra Vox, acreditadas obsesiones a través de sus declaraciones públicas. Porque, insisto, yo creo, ¿conocéis algún grupo familiar, grupo de amigos, comunidad de vecinos, comunidad, no sé, de socios de fútbol o de balonmano o de lo que sea donde no haya problemas? ¿Tendrá que haber problemas? Y después, yo desde aquí digo, ese es el problema. Y ahora voy a dar mi opinión. Me parece muy bien que a los sindicatos y a la patronal se les recorte. Porque en cualquier sociedad, cualquier familia, cualquier empresa, nosotros tres, lo que nos están viendo por la televisión, están reduciendo costes y gastos. ¿Por qué? Porque la situación está como está. ¿Qué los vamos a convertir en privilegios? Es un pecado decir que la patronal, que los sindicatos, que los partidos políticos vivan de las cuotas y que dejen ya de montar esos chiringuitos y de vivir de las subvenciones, subvenciones y subvenciones. No se puede decir ya está bien. Partido Popular, ¿te puedes quitar el maricomplejineo que tienes? Es que tienes que apuntalar, envolver, subsanar, mantener y continuar los errores públicos que ha cometido la izquierda. Antonio, sobre este tema. Hombre, yo creo que esto es más complejo, bastante más complejo. ¿Cuáles son los errores públicos que ha cometido la izquierda, Domingo? ¿Perdón? ¿Cuáles son los errores públicos que ha cometido la izquierda? Pues te voy a decir en temas equivalentes, contra la unidad de España. Pero eso perdona, vale. Pero eso es un tema bastante... Y favorecer un golpe de Estado. Bastante más complejo. Yo creo que esa comparativa no vale. ¿Por qué? Porque esa comparativa, el propio País Vasco se la asumió y la liquidó en su momento. El daño que hizo ETA ha sido brutal. Pero la propia sociedad vasca respondió en su momento determinado con una cuestión en la que no tenía ningún sentido lo que estaba pasando, por razones de las que fueran, razones incomprensibles desde el punto de vista humano. En un país muy complicado como el País Vasco. Ahora hablaremos de eso. Claro, por eso digo que eso primero al tema de la patronal y los sindicatos, de la subvención. Y luego este tema pues me parece muy fuera de lugar. Yo creo que las organizaciones sindicales, las organizaciones patronales, pues tienen un juego institucional, social, perfectamente aceptado por todo el mundo. Yo en este tema, volviendo a lo que es la comparativa de Vox con otros que fueron pistoleros, evidentemente, y no es el caso, pero yo siempre he sido partidario, y lo he dicho aquí muchas veces, de un juego bipartidista, alternante, siempre. Ha sido bueno para el país durante muchos años y la radicalización, venga por donde venga, no es buena, a mí no me gusta. Yo planteé aquí seriamente cuando dije que el señor Iglesias, don Pablo Iglesias, era un narcisista, lo he dicho aquí, y no me han gustado sus actitudes. Pero sí me gustaría enormemente que el país pudiera tener un centro izquierda y un centro derecha perfectamente organizado, respetuoso y alternante, como el resto del país. Estamos en momentos muy difíciles en que Europa no puede, incluso si llegamos a un momento determinado, tema secesionista, etcétera, etcétera, no estamos en ese juego. Esos juegos no deben existir. Yo no estaría nunca de acuerdo en ninguna medida, ni electoralmente, ni remotamente. ¿Por qué? Porque en Europa vivimos un problema serio de realidad global respecto a otros continentes, África, los chinos, los rusos, un problema serio. Y aquí no estamos para historia. Si hubieran hecho seguramente a los franceses, los corsos, los Mirage estaban en 10 minutos en Córcega. Y aquí ese juego no se puede permitir. Cuando había financiación china, financiación rusa, una historia, con ciertos secesionistas catalanes. El pueblo catalán ha dicho, ahí os podréis. Pero quiero decir que ese es un tema, permítaseme, bastante más complejo desde el punto de vista racional, más racionalista, más reflexivo que emotivo.
la historia de España es una historia muy larga. Evidentemente hay pasajes muy complicados. Los inquisitivos o las guerras de la independencia, o los franceses entrando aquí sin razón, hay muchas cuestiones, pero todo eso hay que estudiarlo y repasarlo con bastante racionalidad, no con emotividad. El momento es muy complicado y Europa está teniendo muchos problemas en los mares circundantes, con inmigrantes, con tal, cuando los chinos, los japoneses se llevan el pescado, hacen lo que les da la gana. Y los caciques que han montado allí una descolonización quizás muy temprana por parte de Europa, inadecuadamente, ya sabemos la historia de Leopoldo en el Congo belga, ya sabemos las historias terribles de genocidio, pero eso evidentemente no puede subsanarse con echarlo a los habitantes de allí y se queden dueños de África, los chinos, los rusos y no sé quién más, con la pesca. En fin, es un juego bastante complejito, no para sustanciarlo con emotividades. Vamos a trasladarnos ahora al territorio nacional porque ayer se vivió la primera votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que salió negativa, igual que se espera que sea la de este viernes, 48 horas después, cuando necesita, más si es que no es, mayoría simple en el Congreso para ser investido presidente del Gobierno. En este sentido, el PSOE dice que Feijóo ha salido a la investidura, o sale, mejor dicho, de esta investidura como jefe de la oposición, líder de la oposición, dice, y sin sumar amigos para no poder gobernar en España. En torno a esto, los independentistas siguen echando leña al fuego con la formación Junts, que es la formación de Puigdemont, que está fugado en Waterloo, y pide, o reclama, mejor dicho, al Parlamento catalán que reclame la amnistía de los encausados en el proceso independentista del 1 de octubre y reconozca el derecho de autodeterminación. Elementos, dices, determinantes para culminar un proceso histórico y resolver así el conflicto político. Dudo yo así que de esta manera se puedan alcanzar acuerdos con esta formación, cuando la primera premisa precisamente es la de la autodeterminación. Unilateral. Está muy claro, eso es inasumible. Tendremos que ir a otras elecciones porque evidentemente el PSOE en ese aspecto colaboró con el PP, aunque se equivocara en sus planteamientos tan represivos callejeramente hablando, que tuvieron repercusiones exteriores. El PSOE estuvo ahí apoyando esas decisiones, la anulación del estatuto, etcétera, etcétera, una serie de elementos, disolver el gobierno. Quiero decir que eso no lo acepta nadie. Si hay un propósito de enmienda, bueno, se puede hablar, pero si no lo hay, evidentemente, ¿qué vamos a aportar nosotros desde esta maravillosa cadena de libertades que tú diriges? Pues sencillamente una opinión en la que yo, obviamente, no estaría de acuerdo. Si es mantenerla y no enmendarla, pues yo no estaría de acuerdo de ninguna manera, está clarísimo. Vamos, cualquiera de los que hemos tenido una larga vivencia en este mundo con distintos sistemas, está claro que queremos firmemente en un modelo democrático que permita el juego de igualdad, el juego de libertad, el juego de participación, pero evidentemente la imposición por un carácter estrictamente secesionista, porque sí, usted me perdone y yo sigo inasumible. Supongo que ya habrá muchos matices, que habrá mucho que hablar, pero efectivamente nadie podría estar de acuerdo en que os quitamos el problema y mañana os damos el derecho a la autodeterminación. Vuelvo al hilo de lo que decía antes. Europa. ¿Con este escenario crees que el PSOE puede negociar la investidura de Pedro Sánchez con el derecho a la autodeterminación, a pesar de que el voto secesionista, según los juegos de las últimas elecciones, estaba en el 23%, supuestamente, ha bajado tremendamente de lo que era otro modelo, otra situación más dura. Es verdad que en ese sentido se apacigua mucho el juego allí, es verdad que en esa partida en corto la ha ganado Sánchez, pero en largo no pueden ganarlo los secesionistas con una permisividad en un supuesto modelo de autodeterminación, porque eso no encaja en Europa en absoluto. Y en consecuencia eso exige un planteamiento mucho más reflexivo, como decía antes, más analítico y saber cuáles son las ofertas y las contraofertas y el juego de negociación. Pero yo personalmente, Antonio Vélez Sánchez, no está de acuerdo en un juego de ceder el derecho a la autodeterminación, salvo que se diga, no, eso se puede hacer dentro de 100 años. Bueno, eso habría que hablarlo, pero evidentemente pasa mañana, está claro que no. Y evidentemente en el juego histórico de un país como España,
de la Corona de Aragón, de Castilla, de León, de Navarra, del Andaluz, no sé qué. Es un juego histórico que se cierra en un momento determinado hace 500 años. Y luego son historias puntuales, la sucesión de los Austrias a los Borbones, con los Somatenes, con Barcelona, con la de Dios, y el tema de la invasión de la entrada del mundo carlista, el error de Fernando VII con la sucesión, no en favor de su hermano Carlos María Isidro, sino en favor de su hija, pues eso ocasionó un siglo brutal de bestialidades en España. Y eso, claro, eso hay que ponerlo encima de la mesa. Obviamente, en un simplismo desde una concepción de sumar y no restar, no sumar por Yolanda Díaz, sino de aunar y no restar, yo creo que en este país Cataluña es una pieza fundamental y el País Vasco también es una pieza fundamental, y Andalucía y Extremadura, y evidentemente todo no empieza y termina en Madrid, eso se ha acabado. El Madrid barojiano que hablaba Baroja, que luego se convirtió en una mezcla entre Navalcarnero y Kansas City, no es el modelo. A mí no me interesa ese modelo, yo en ese aspecto soy más federal. Pero en el juego de secesiones no admito yo personalmente, como una opinión, persona que ha leído, persona que tiene un criterio, no lo admito. Ahora bien, el que España empiece y termine en Madrid, no lo acepto de ninguna manera. Bastante daño nos ha hecho, empezando por Extremadura, que se lleva media Extremadura para allá. Eso no me interesa para nada. Me interesa el juego del federalismo, de la concordia, del entendimiento entre las partes, en buscar etapas nuevas de convivencia. Imposiciones no, ni la centralista de Madrid me interesa para nada, ni el discurso de doña Isabel Díaz Ayuso no me interesa para nada, porque es un discurso absolutamente impropio de una sociedad avanzada, racionalista y educada y culta. No me interesa para nada, ni me interesa el juego del comienzo y termino en Madrid. No, Madrid ya se ha ido a un nivel absolutamente inaceptable y Extremadura ha perdido habitantes brutalmente, y Andalucía y mucho, y eso no puede ser. La España global tiene otras necesidades de futuro. O sea, porque estamos nosotros aislados. Porque el ferrocarril tiene que ser de ir de Badajoz a Madrid. ¿Quién ha dicho eso? ¿Y por qué no ir de Lisboa a Valencia por La Mancha y Alcázar de San Juan? Porque ¿quién ha dicho? O sea, hay que jugar a otro juego en el concepto, en el complejo europeo. Porque la otra historia son cuestiones de la derecha catalana, de Junts, básicamente. Eso es un juego de la burguesía catalana, que fue la que plantó siempre cara a modelos de convivencia. Históricamente, la misma que recibió a Franco en el paralelo con la mano en alza, con la mano arriba. Seguimos pulsando la opinión, Domingo, sobre este asunto. Hombre, me resulta curioso que podamos hablar de radicalización. ¿Radicalización? Cuando tenemos a un partido socialista literalmente entregado a todas y cada una de las mentiras de Pedro Mentiras, un partido socialista que ahora mismo es simple y llanamente un impermeable sobre el que escupe el propio Pedro Sánchez y se deja escupir el Partido Socialista por Pedro Sánchez, es lo que nos vino a decir hace unos días Alfonso Guerra, con el visto bueno de Felipe González, que estaba a su lado. Y eso que estos dos son los auténticos autores intelectuales de lo que está pasando en esta nación. Partido Socialista que han echado a Nicolás Redondo Terreros, hijo de Nicolás Redondo padre, el que fue tantos años secretario general de la UGT. Estamos hablando de un partido socialista, de un presidente del gobierno en funciones, que le ha dicho, efectivamente, que no es no con el PP, no es no, y además casi vale todo contra Vox, pero sí es sí con los abusadores de la libertad. Sí es sí, dice Pedro Mentiras, con los violadores de la Constitución. Sí es sí, dice Pedro Mentiras, con los represivos de los derechos. Todos esos partidos con los que quiere pactar, con los que pacta. Sí es sí con los maltratadores de la convivencia. Sí es sí con los amantes del fraude de ley. Sí es sí con los que pretenden el uso alternativo del derecho. Sí es sí con los golpistas. Sí es sí con los sucesores de terroristas. Sí es sí con los ninguneadores de la libertad. Y yo me pregunto,
tan hábil que es Pedro Mentiras, no se le puede ocurrir, en vez de irse con todos estos maltratadores de la Constitución y de la convivencia, no se le puede ocurrir siquiera, porque ni se lo plantea, ese no, con el Partido Popular. Ese es el diálogo, esa es la forma, esa es la manera, así se construyen las convivencias, acercándonos a Argentina, siendo un accesorio, un anexo de Venezuela, siendo los portavoces de Cuba. Eso es lo que nos trae Pedro Mentiras, eso es lo que apoya el PSOE, porque supongo que entre los diputados, entre los grandes que están ahora con Pedro Mentiras, que siguen afiliados al PSOE, se atreverán a, en su caso, no votar. Pero yo ya no digo que voten a favor de Feijóo, yo no estoy diciendo eso, pero que se atrevan a plantar cara a no nos vamos con los que tú le estás diciendo sí, porque eso, Pedro Mentiras, va a provocar el enfrentamiento entre españoles. Lo digo así de claro, porque ya está eso larvado. Muy rápido, 30 segundos. Yo es que creo que este tema exige una consideración más puntual. Desde la perspectiva que yo puedo tener de mi actividad política, yo no tengo canonjías de mi actividad pública, luché por la ciudad cuando tuve que hacerlo. Y se te agradece, alcalde. Le busqué un nuevo modelo geopolítico, busqué que viniera la Guardia Civil, que tuviera Foro Patrimonio de la Humanidad, que ese museo se hiciera, no como cuentan algunos, como realmente se hizo, y sobre todo que Mérida fuera capital, que era un factor importante. Pero quiero decir que yo no he mantenido ninguna canonjía en historia. Creo, sin embargo, que España puede empezar a escribir una nueva historia, porque todos los viejos modelos derivados, comportamientos derivados de un largo proceso dictatorial, tienen que reconvenir otra vía. Es verdad, yo he dicho claramente antes que a Franco lo recibieron la derecha catalana en el paralelo, con la mano levantada. Basta leer a Ignacio Agustí o a Gironella. Vieron con la mano levantada, la burguesía catalana, clarísimamente, la misma que quiere un juego de independencia, que no quiere el pueblo aluvial. Cataluña con cerca de 1 millón de troncos islamistas, cerca de 1 millón. En fin, ese es un juego más complejo, Domingo, mucho más complejo. La posición de los que han hablado, Alfonso, Felipe, a los que yo admiro, etcétera, pues es un tema también muy retrospectivo de unos momentos en que se hizo lo que se tuvo que hacer. Como tuvo en un momento determinado Aznar, aceptar el tema de las Azores, plantear que hablara catalán en la intimidad, muchas cuestiones. Eso es un tema, hay que hablarlo detenidamente, porque este país necesita nuevos caminos. Yo, desde luego, no estoy de acuerdo en que una amnistía permita un nuevo proceso de autodeterminación, de ninguna manera. Pero eso habrá que hablar cómo se configura un nuevo Estado, no el Estado centralista que quiere Vox. Yo no estoy de acuerdo con ese Estado, ni remotamente. No sé qué significa ese Estado a estas alturas, será en Polonia o será en Hungría, pero no aquí, en un país latino, al sol. En fin, esto es un tema más complejo, por lo tanto, tiempo al tiempo. Seguramente a lo mejor hay elecciones nuevas porque no se llega a un acuerdo, posiblemente, o no habrá un acuerdo adecuadamente consensuado y secuencializado en larga historia. Ya veremos. Hablaremos posteriormente. Domingo, muy rápido. Muy rápidamente. Hay que redefinir la causa de todo esto, entre otras cosas, es el desastre del desarrollo del Estado de las autonomías. Vamos camino de 17 estados, de 17 nacionalidades. Esa es la realidad. De inmediato, y estoy contigo y alcalde, un pacto de Estado, PP, PSOE, en el cual, de momento, y ahí hay que echarle 2 pelotas, 2 pelotas o 2 ovarios, lo que queramos, en el cual, de momento, sobre la marcha, de un día para otro, las competencias en seguridad a la Administración Nacional, las competencias en educación a la Administración Nacional, y las competencias, he dicho seguridad, sanidad y educación, esas 3 competencias, ese triángulo de competencias,
Esos 3 baluartes de convivencia a la Administración Nacional. Pero así, sobre la marcha, sin anestesia, sobre la marcha. Eso es querer bipartidismo. Porque si hay algo en lo que coincidimos todos los españoles, porque lo estamos sufriendo, no por otra cosa. Que cualquiera va a cualquier rincón de la nación española, y aparte de que no hay libertad ni dignidad en la persona, ni en las provincias vascas, ni en la región catalana, ni en Valencia, ni en Baleares, y si me apuras casi en Galicia, pero problemas de sanidad, problemas de receta, problemas de ser atendido en hospitales, ¡un desastre! 20 segundos. Cuando se liberalizó la economía, lo que se llamó el plan de estabilización en el tardofranquismo, Extremadura tenía 1,5 millones de habitantes. Cataluña tenía 4 y pico. Hoy Extremadura, Madrid tenía 3 millones y tiene 7, 8. En el año 59 fue el plan de estabilización de Ullastre. La liberación de la economía en un modelo dictatorial, único. No estoy de acuerdo en el planteamiento de Domingo. Extremadura tiene hoy 1 millón de habitantes envejecidos. Cataluña se ha ido a 8 y pico. Madrid ni te cuento. Eso ¿de qué sirvió? Que la gente se fuera, los que echó la burguesía agraria aquí, a Madrid, a Barcelona, a Valencia o a Sevilla. Hay que hablar de ese tema, porque a Extremadura le interesa un juego propio, pero hay que tener capacidad de gestión. Esta investidura y la conformación o posible conformación de un futuro gobierno para España va a tardar. Y otro de los puntos que deberían tratarse entre ambos partidos es que España no puede estar parada tantos meses sin gobierno. Totalmente. Votamos el 26 de julio. Si vamos a nuevas elecciones sería el 14 de enero. Totalmente de acuerdo. Volvemos otra vez a una investidura con formación de gobierno, nos vamos a marzo. Eso no puede ser. ¿Sabéis que está cayendo la inversión extranjera precisamente por no tener un gobierno, conformado un gobierno? Totalmente. No, por tener este gobierno. No por no tener un gobierno. Que a veces es mejor no tenerlo a tener el que tenemos. En cualquier caso, eso sería un pacto que habrían que adoptar ambas formaciones. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su análisis en profundidad de los temas de actualidad que hoy les hemos puesto sobre la mesa. Domingo Hidalgo, muchas gracias. Paz y bien, un gustazo, alcalde. Antonio Vélez, lo mismo, que tengas una buena semana. Un placer. Y seguiremos viéndonos estar con vosotros. Muchas en esta gracias. casa. A ustedes agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestra página web de televisionextremeña.com. Recuerden que hasta este sábado seguiremos emitiendo en directo el trecenario de la Mártir Santa Eulalia desde su basílica a las 8:30 de la tarde, tanto en la TDT, en la televisión, como en nuestras redes sociales y nuestra web. Por cierto, que nos están llegando muchos inputs de amigos que desde Cádiz, Madrid, fuera de Mérida, que están viendo y están siguiendo este escenario. A ustedes agradecerles su atención y mañana nos vemos aquí en Televisión Extremeña, aquí en La Picota.